Buen día, querida familia paraguaya. Estamos continuando todos los encuentros que veníamos realizando. El día de hoy nos toca el encuentro número 26. Pero antes de empezar este maravilloso encuentro que nos va a dar muchísimas, pero muchísimas sorpresas a todos los niños del Paraguay, te quiero contar qué aprendiste o qué te estás recordando de nuestro encuentro número 25. Sabíamos que Jesús había resucitado. Para nosotros los católicos hacemos hincapié a la resurrección, a acordarnos, no a la reencarnación. Resurrección. Y estamos también esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Todos los niños estamos ansiosos de que Él venga para abrazarle. Pero bueno, me contaron que estuvieron muy flojitos enviando las fotos, a ponerse las pilas y a recuperar con este encuentro. Bueno, vamos a ponernos en oración para dedicar este encuentro a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Ven, Espíritu de santidad. Ven, Espíritu de luz. Ven, Espíritu de fuego, y abrázanos. Amén. Bueno, vamos a iniciar con una pequeña pregunta. ¿Cómo los niños y las niñas reconocen y encuentran a su amigo? Sabemos que hay dos opciones, ¿verdad? Uno es cuando el amigo está en silencio y buscamos y no podemos encontrarlo porque está en silencio. La otra opción es cuando tu amigo dice tu nombre. Entonces es mucho más fácil. Bueno, de eso se trata el encuentro de hoy. Cómo el Espíritu Santo nos llama en todo momento. Y somos nosotros los niños los que tenemos que abrir los oídos para escucharlos. Entonces, esa preguntita vamos a ir viendo ahí en casa de qué tan feliz me hace cuando el amigo me llama, cuando el amigo me conoce, cuando el amigo sabe quién soy yo. Ese es el Espíritu Santo y empezamos a conocerlo. Bueno, te quiero contar que vino una carta para todos ustedes, queridos niños y niñas del Paraguay. Pero no voy a abrir ahora porque es una carta sorpresa. Voy a abrir en el siguiente bloque. Bueno, en el momento de la experiencia ya sabíamos que al amigo lo reconocemos cuando él pronuncia nuestro nombre, ¿verdad? Y en el momento del anuncio, que es donde vamos a estar escuchando la palabra que nos deja Jesucristo, vamos a saber qué pasó y cómo se presentó el Espíritu Santo. Voy a tomar la Biblia, voy a leer, ¿verdad?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 20. Y dice: aparición de Jesús a sus discípulos. Al atardecer ese día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo.
los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes los tengan retenido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acá vimos cómo el Espíritu Santo se presenta para los discípulos. Vemos cómo Jesús, resucitado nuevamente, trae a su querido grupo de amigos, los discípulos, el Espíritu Santo. Sabemos que estaban todos ellos encerrados por temor, ¿verdad? Entonces Jesús hace la presencia o llama a la presencia del Espíritu Santo. Nosotros los niños ya conocemos una canción que dice: ven, ven Espíritu Santo, ¿verdad? Y clamamos al Espíritu Santo porque sabemos que el Espíritu Santo siempre nos trae una gran alegría. Tenemos las preguntitas que siempre estamos para responder, ¿verdad, niños? La primera pregunta dice: ¿qué día ocurre el relato que acabamos de leer? La siguiente preguntita dice: ¿fue el Espíritu de Jesús el que se apareció a los discípulos? La tercera: ¿a quién envía Jesús a sus discípulos? Y la cuarta: ¿qué entrega Jesús a sus discípulos? Estas preguntitas van a tener un tiempo después para poder ir contestando y hacerme llegar a mí qué responde cada niño y cada niña. Podemos también estar en contacto con mamá, con papá, con abuelita o abuelito, que nos puedan enseñar también acerca del Espíritu Santo. Esa es la gran noticia que yo les vengo a dejar en este primer bloque. Que hoy Jesús nos está regalando el Espíritu Santo. Qué cosa más maravillosa de que nosotros los niños también podemos recibir al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Y bueno, les voy a dar la oportunidad de que vayan a comer un poquitito, a llenar nuevamente la pancita, que nos vamos a preparar para un segundo bloque sumamente dinámico. Nos vemos enseguidita.
de vuelta de este pequeño corte que hicimos. Seguro que se habrán ido, pero felices porque escucharon la música del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo escuchar que se cante y que se le alabe a nuestro Señor. Bueno, este bloque yo te había prometido que íbamos a ver qué nos trae este pequeño sobre. Antes que nada, vamos a leer para quiénes, ¿verdad? Y dice, para todos los niños y niñas de mi querido Paraguay. Y voy a abrir el sobre y veo que vino el Espíritu Santo. Nos vino a visitar a nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo? Que nos va a regalar dones. ¿Qué son los dones? Los dones son acciones que nos regala el Espíritu Santo gracias a Jesús. Con el Espíritu Santo, si nosotros llamamos al Espíritu Santo, Él nos va a traer 7 dones espectaculares. 7 dones que nos van a hacer mejores cristianos. A vos, mi niño que me estás viendo, a vos, mi niña que me estás viendo, ¿verdad? Colores de fe, esperanza y amor. Un don de Dios es sonreír, estar contento y feliz. Una sonrisa puede lograr que el mundo cambie. Entonces vamos a empezar con el primer don. El primer don que nos regala el Espíritu Santo es el don del consejo. A ver, vamos a pensar un poquitito, ¿qué es el consejo? El consejo es la palabra de aliento que nos viene a decir una persona que realmente nos quiere. El consejo es aquella actitud que nos viene a motivar para ser mejor, ¿verdad? Entonces ese es el primer don que nos trae el Espíritu Santo, que yo estoy ansiosa de poder tener realmente los 7 dones. Veamos cuál es el segundo don. El segundo don que nos trae el Espíritu Santo es la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad, para vos niño, te voy a dar un ejemplo para que sea un poquito más fácil. Cuando alguno de tus compañeritos jugando sin querer se cae, ¿verdad? Y vos le asistís y te preocupás y estás atento a que realice o se sienta mejor, eso es la piedad. La piedad es cuando María, mamá de Jesús, estuvo todo el tiempo al lado de su hijo Jesús. Bueno, pasemos a ver el siguiente don que nos regala siempre el Espíritu Santo, es el de entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? ¿Qué entendés vos por entendimiento? Significa que comprendo, significa que puedo saber a qué estoy haciendo referencia. Cuando entiendo mi tarea, por ejemplo, es un buen ejemplo para comparar. Entendimiento es que voy a saber a qué estoy haciendo referencia. El cuarto don es el don de la ciencia, pero no es la ciencia que nosotros damos en el colegio, no. Es la ciencia de saber por qué ocurren las cosas. Y nosotros sabemos que Jesús nos dijo que Él era el camino, la verdad, ¿verdad? Entonces la ciencia nos ayuda a tener un concepto más claro de lo que vamos a hacer o vamos a decir.
El siguiente don es el don de la sabiduría. Ser sabio significa que no solamente voy a ser sabio con las palabras, sino que voy a ser sabio también en mi obrar, ¿verdad? Voy a pedir este don especialmente al Espíritu Santo, porque la persona sabia va a saber que haciendo acciones verdaderas va a llegar a nuestro Señor. Me quedan dos últimos dones y es el don de la fortaleza. La fortaleza es el don que me va a hacer fuerte, que en este caminar voy a tener pequeñas dificultades, pero que siendo fuerte, y no solamente comiendo soy fuerte, sino que engrandeciendo mi espíritu soy también fuerte. Y el último don que creo que se quedó para ser el don más importante es el don del temor a Dios. Pero no es un temor que tengo que tener mucho miedo y asustarme. No, es un temor de agradecimiento, es un temor de misericordia, que yo tengo que saber que le debo mi vida a Dios. Entonces, ese temor a Dios es un respeto constante y pensar en todas las acciones diarias que estoy haciendo por nuestro Señor. Estoy feliz de que Jesús haya traído a sus discípulos al Espíritu Santo y que nos haya regalado hoy a todos los niños del Paraguay los 7 dones del Espíritu Santo. Les voy a pedir que como compromiso para el siguiente encuentro me puedan escribir a este WhatsApp que vamos a estar entregando ahí en pantalla cuál es el don que más te cuesta y te prometo que te voy a estar ayudando. En este momento nos vamos a despedir nuevamente con una canción, con abrazos, con mimo, y no se olviden que estamos todos los sábados llegando a tu hogar. La bendición final del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy más que nunca, que el Espíritu Santo nos acompañe en nuestro hogar. Hasta la próxima. El silencio y las palabras, si en lo escondido tu voz no clama. Si tú no vienes, será imposible el abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso. Si vienes
al desánimo y al llanto, si tú no vienes a consolarnos. Si tú no vienes, evitaremos el camino aconsejado por el Señor de las espinas y el Calvario. Si tú no vienes a recordarlo, pero si vienes a sostenernos y nos conduces como un maestro, en nuestra carne se irá escribiendo cada palabra del Evangelio. Por eso ven, Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, nuestra mirada será ciega ante tu rastro. La poca fe dominará lo cotidiano si no nos donas el ser más sabios. Si tú no vienes y nos sacudes con tu viento nuestra casa y con un sello de profetas nos consagras, tendremos miedo si no nos cambias, pero si vienes y en el silencio del alma escribes renglones nuevos, entre nosotros se irá tejiendo la historia cierta del nuevo reino. Por eso ven, Espíritu Santo, Queridos padres, hoy en nuestra catequesis estamos hablando de los dones y la fuerza del Espíritu Santo que actúa en nuestra vida. Y la fuerza de Dios que actúa en la vida de los hijos, en la vida de nuestros niños, llega a través de ustedes, queridos padres. Y esto es lo importante, que podamos entenderlo muy bien. Y tenemos varios dones, como escuchamos, que se estaba hablando a los chicos principalmente. Ahora nos dirigimos a ustedes, queridos padres, y estamos hablando sobre esta fuerza de un Dios que trabaja, de un Dios que llega a nuestro corazón, de un Dios que nos transforma en primer lugar a nosotros. Nosotros hablábamos sobre todo de estos dones que tenemos desde la Biblia, desde el libro de Isaías. En el capítulo 11 encontramos, y les pido que lean todo este capítulo, el capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante, los 7 dones del Espíritu de Dios, que nos transforma, que nos cambia. En la medida en que entendamos que es la fuerza de Dios que actúa a través de nosotros, es decir, a través de los papás, a través de ustedes, queridos padres, ciertamente que después también nuestros hijos van a poder dar un salto en la vida cristiana y van a ser hijos comprometidos. Si no queremos, escuchen bien lo que les voy a decir, queridos padres, no queremos tener problemas, entre comillas,
con nuestros hijos en su crecimiento integral, como jóvenes después, como adultos después, es decir, con esa responsabilidad que asumimos en una formación integral de nuestros niños desde ahora, tenemos que pedir esta gracia y tenemos que vivir la fuerza del Espíritu de Dios. En la medida en que vivimos, entendemos, nos comprometemos con la fuerza de un Dios que irrumpe en nuestra vida, cambia nuestra mentalidad y nos lleva al compromiso, ciertamente que después también los resultados son excepcionales. ¿Cuál es el primer elemento, queridos padres, que vamos a mirar como fuerza del Espíritu Santo? Vamos a mirar un poco y decir que el Espíritu Santo es fuente de nueva vida. Esto es entonces lo esencial y fundamental. Fuente de nueva vida. Yaguere con la peñande, yara putumaranga, tu peñandere cobe, peica tu hanguaisha, yayapoa beipei ponamía lleva. Entonces, cuando recibimos, este será entonces para nosotros el termómetro, ya es aishañande. Cuando tenemos los dones del Espíritu Santo, el don de la sabiduría que nos hace entender qué es lo que nosotros tenemos que transmitir, qué es lo que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos, qué es lo que nosotros tenemos que enseñar. La catequesis ya es aishañande. La catequesis es esa fuerza de Dios, esa sabiduría, ese discernimiento, ese entendimiento de lo que Dios quiere en primer lugar de nuestra propia vida. Y luego eso mismo que nosotros vamos a poder transmitir, ¿verdad? El don de la piedad misma, que significa entonces gustar de las cosas de Dios. Algunas veces que con mucha facilidad todo lo que significa la fuerza y el espíritu de un Dios que tiene que trabajar en nuestro corazón y que nos tiene que gustar. Es decir, esa misión tan importante de ser educadores. Y por lo tanto, el elemento esencial y fundamental que estamos diciendo es eso de que el Espíritu es fuente de una nueva vida. Nosotros cuando escuchamos en los varios pasajes de la Biblia, y hoy mismo, ¿verdad?, leemos nosotros al prepararnos a esta gran fiesta de la venida del Espíritu Santo, leemos esta fuerza, ¿verdad?, de Dios que desciende sobre nosotros. Esta fuerza del Señor que nos transforma y que nos cambia totalmente. Pero para eso, con ese don de la piedad, como decíamos, tenemos que gustar de las cosas de Dios. Con ese don de la sabiduría tenemos que ser capaces entonces de reflexionar, de entender. Es el entendimiento, la comprensión de una historia de salvación que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros, y por supuesto entonces que lo llevamos después a una tradición, porque la tradición quiere decir la transmisión. Y justamente le están transmitiendo, le están dando esa tradición, es decir, esa fuerza del Espíritu de Dios entonces que llega hasta sus hijos. Pero ¿cómo entonces nosotros lo transmitimos eso? ¿Cómo nosotros les damos a conocer, queridos padres, queridas madres? Entonces lo damos justamente a través de esta nueva fuente, porque el Espíritu Santo es siempre fuente de nueva vida. Elemento número 1, entonces, que tenemos que tener en consideración. Vamos a mirar otro elemento, queridos papás, queridas mamás. El otro elemento es entonces que el Espíritu es de la iglesia. ¿Qué quiere decir el Espíritu es de la iglesia? ¿Será que la iglesia se adueña de ese Espíritu? Y no, sino que la iglesia quiere decir la comunidad. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, porque la primera comunidad, incluso siempre decimos nosotros que la iglesia es entonces esa pequeña iglesia doméstica desde donde comienza todo, porque después la comunidad mayor es la suma de las pequeñas iglesias que son nuestras familias. Si nosotros queremos después una iglesia dinámica, una iglesia que viva la fuerza del Espíritu, esa vida nueva, como decíamos anteriormente, quiere decir que nosotros, queridos padres, tenemos que encontrar a un Dios que actúa en nuestro corazón, tenemos que encontrar a un Dios que actúa en nuestra vida,
tenemos que encontrar a un Dios entonces que renueva nuestra familia. Si Haru, la responsable. Papá y mamá somos los primeros responsables en encaminar a nuestros niños, en encaminar a nuestros hijos, como les decía anteriormente. Si no queremos tener problemas en la educación, en la formación de nuestros hijos, recordemos que es importante entonces enamorarse de Dios, es decir, conocer los principios, los valores, comprometernos seriamente. ¿Cuántas veces visitando así algunas familias, queridos padres, uno se encuentra, ¿verdad?, con algunos chicos, ¿verdad?, que no quieren saber, después de cierta edad, no quieren más saber nada de la iglesia, es decir, de su comunidad, es decir, de su misma raíz, y que después también se vuelven muy difíciles para su propia familia y para su propia casa. ¿Por qué? Porque el espíritu es de la iglesia, o el espíritu está en la iglesia, el espíritu renueva a la iglesia, el espíritu mueve a la iglesia. ¿Pero qué quiere decir? Vuelvo a repetir, insistir y subrayar lo que significa la iglesia. La iglesia, no confundamos y digamos que es el papa, el obispo, el sacerdote, el diácono, no sé quién, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. Iglesia, eclesia, quiere decir atuasúa lleva. Upeaco dice hinañande. Y imagina peñan de yaraneronde lleva o pepeñan de yayecualca como iglesia verdaderamente, o sea, como espíritu comunitario. Y bueno, desde ahí entonces cuando decimos que el espíritu es de la iglesia, es el espíritu el que nos renueva, nos trae la nueva vida, pero sobre todo nos empuja y nos anima para que nosotros podamos cambiar nuestra vida, podamos cambiar nuestra sociedad, podamos cambiar todo el mundo, ¿verdad? O sea, la fuerza del espíritu que desciende, que quema, que entra en nuestra propia existencia. Y entonces en este sentido reconozcamos y démonos cuenta, ¿verdad?, que la fuerza del espíritu actúa en la comunidad. Y también nosotros, cuando nos dejamos tocar por la fuerza del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo entra en nuestro existir, también nosotros, ¿verdad?, somos capaces, ¿verdad?, después de transmitir lo mismo a nuestra familia. Entonces, queridos padres, este es el elemento fundamental cuando estamos hablando del Espíritu Santo dentro, con su acción de la iglesia y de la familia. Luego queremos mirar otro elemento fundamental también cuando estamos hablando del Espíritu de Dios. Estamos hablando de los signos del Espíritu. Y esto sí que es esencial, ¿verdad? Porque pea oye cuana, signo. ¿Qué es el signo? El signo es entonces aquello que nosotros vemos con nuestros ojos, o de otra manera nosotros entendemos un signo concreto. Y en este sentido nosotros estamos hablando de los cambios, es decir, en este sentido nosotros estamos mirando de todos los elementos que transforman nuestro existir. Apea peemante pe mañata ape chata pe penderoga pupe va ella va pe ico veina. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están viviendo su compromiso cristiano? Y en la medida en que nosotros entendemos este compromiso cristiano, entonces allí nosotros vamos a decir, bueno, este es un signo verdaderamente de que vivimos profundamente la gracia de Dios. Lando yeheshaino, doye cuaino, penderoga pupe, lleva, pene familia pupe. Entonces quiere decir pene comunidad, pene iporima, lleva, pecre, petecoe, o a hopurnia, peñan de yare la picueri. Quiere decir que entonces nos falta el signo, es decir, lo visible, lo elemental, lo fundamental. Porque algunos con mucha facilidad dicen, bueno, pero yo rezo, shareco la santito, shareco pea, shareco amoa, checo añembo eboya, señan de yaran diente. No, el signo de la comunidad es justamente el signo de que la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu está en medio de nosotros. Cuando existe comunidad. Si no existe comunidad, si nosotros decimos simplemente señan de yarandie, señan de yarandie, señor petei, entonces quiere decir que aquí está faltando ese signo de la presencia del Espíritu. Porque vuelvo a insistir, el hecho
de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros es en función de la comunidad. Dios Padre es el Creador, el que nos regala todo, el que nos da la vida. Muy bien, ahí está el primer elemento, queridos padres. Segundo elemento, que nosotros sabemos en nuestra fe, Dios Hijo que se encarna, pero con una función específica que es de la redención del hombre, de darnos a entender el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que nos lleva entonces de nuevo hacia la redención, hacia la salvación, hacia el recuperar nuestra propia dignidad. Pero ahora entonces, cuando estamos hablando de Dios Espíritu Santo, nosotros estamos hablando entonces, queridos padres, de la fuerza de la comunidad. Peñan de yara putu marangatu o uañan de aputete o para nuestra iglesia, es decir, para nuestra comunidad, para que nosotros podamos movernos juntos, queridos padres, para que nosotros podamos entonces encaminar nuestra familia. Y por eso decimos que hoy, ¿verdad? O sea, con la fiesta del Espíritu Santo, cuando estamos hablando hoy, en esta catequesis de la fuerza del Espíritu Santo que nos renueva y que nos hace diferentes, nosotros entendemos que es, entre comillas, digo, el cumpleaños de la iglesia. Va el cumpleaños de la iglesia. Y justamente porque la comunidad se encuentra renovada, se encuentra fortalecida con un Dios que se hace de nuevo presente en medio de nosotros, nos acompaña, nos anima y nos lleva entonces por este camino de vivir auténticamente esta adhesión con el Señor. Incluso Jesús, ¿se acuerdan? Antes de partir al cielo, ¿qué dice? Yo les voy a enviar el Paráclito. Amba épico dice, palabras asilento añade lleva el Paráclito, es una palabra griega, pero esa palabra quiere decir justamente la fuerza del Espíritu Santo que viene en medio de nosotros. Es el Espíritu Santo entonces que entra, se encarna, digamos nosotros de cierta manera, dentro de nuestra propia vida, de la vida de la comunidad. Porque los signos, como decíamos, ahora somos nosotros. También en una palabra un poquitito más difícil, pero que nosotros escuchamos siempre, ¿verdad? Que viene del latín, sacramentum. Sacramentum. Apeango la sacramento, recibita la sacramento ahí la gente. Amba se upea, queridos padres, justamente el sacramentum es el signo visible de la presencia de un Dios que habita en nuestra comunidad, que habita en nuestra propia vida. Si hoy nosotros estamos hablando y estamos celebrando con nuestros niños, estamos celebrando entonces con estos a quienes nosotros tenemos que encaminar hacia nuestra vida, la vida religiosa, la vida de Dios, entonces quiere decir, queridos padres, que tenemos que tener esa vida nueva, tenemos que reconocer que la fuerza del Espíritu es de la iglesia, es decir, de la comunidad, y sobre todo dentro de esa comunidad, el tercer elemento, tiene que darse el signo visible de su presencia que nos cambia y que nos transforma. Bueno, queridos padres, fuerza y ánimo. Ñamoígenapea entonces, Ayahuero Guatapeñan de Yararecobe, Peputumanangatu o Guañanderecobe, Peaí, Jaúa Peñanderogapupe, Jaúa principalmente en nuestra comunidad. Chicos, vamos a reflexionar hoy sobre la fuerza del Espíritu Santo que viene sobre la iglesia. Tenemos que saber que la iglesia nace como comunidad con la fuerza del Espíritu Santo. Pentecostés, justamente, que celebramos mañana, es la fiesta de Pentecostés, queridos chicos. Y fíjense que cuando Jesús sube al cielo, justamente, queridos chicos, promete que va a enviar al Espíritu Santo. Pero tenemos que recordar que en nuestro credo, es decir, en nuestra profesión de fe, nosotros decimos que el Señor sube al cielo, es decir, la ascensión de Jesús al cielo, es justamente para enviar la fuerza de su Espíritu Santo. Al final, quiero que ustedes miren después en el Evangelio de San Lucas, ya en el capítulo
24, al final, justamente Lucas nos narra de que Jesús se va al cielo, queridos chicos. Pero ¿por qué esta ascensión de Jesús al cielo? La ascensión de Jesús al cielo es porque Él nos está prometiendo que va a enviar al Espíritu Santo, pero con una misión y con una función muy específica. Y queridos chicos, atención, porque esto quiere decir que nosotros a nuestra edad ya tenemos que comenzar a formarnos, a educarnos, a hacer, como dice justamente nuestro nombre del KBV, Camino, Verdad y Vida, significa hacer un camino, una formación hacia la verdad que es Jesús y sobre todo que nos lleve a una vida auténtica. Y entonces, el que Jesús haya subido al cielo, queridos chicos, significa para nosotros un compromiso. Nosotros estuvimos hablando ya con los niños y también principalmente con los papás en nuestra catequesis que Jesús que sube al cielo es para enviar la fuerza del Espíritu Santo que ahora entonces nos va a renovar, nos va a dar la fuerza necesaria que nosotros comencemos a trabajar, que nosotros comencemos a hacer algo lindo, algo positivo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad. No nos olvidemos entonces que la vida cristiana es un compromiso. Y ese compromiso de todo lo que Jesús nos va enseñando y de todo lo que Jesús nos va regalando. Esto es lo esencial y esto es lo fundamental. Cuando un chico se da cuenta de que el Señor le ofrece cosas tan lindas y cuando uno va percibiendo y va reconociendo que este es el camino para llegar a la verdad y para tener esa vida suficiente en su corazón, para tener esa vida suficiente entonces en lo que tenemos que ofrecer también nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, con los compañeros. Entonces ahí nosotros nos entusiasmamos y ahí nosotros podemos decir, sí, verdaderamente quiero hacer este camino de Jesús. Entonces, mañana, queridos chicos, nosotros estamos haciendo la gran celebración y la gran solemnidad de Pentecostés. Después de 50 días, entonces nosotros celebramos la fuerza y la venida del Espíritu Santo. Yo les voy a contar y les voy a decir una frasecita muy interesante, queridos chicos, que nos puede ayudar muchísimo para entender el camino y el proceso que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Algunas veces es muy fácil, ¿verdad?, hablar de la vida cristiana y decir tantas cosas de la vida cristiana, pero en el fondo, no estamos entendiendo qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos haciendo, a qué cosa nos estamos comprometiendo. Hay una lógica, pero grandísima, que el Señor, que Dios nos ofrece, queridos chicos. Y eso es lo que ahora entonces vamos a poder mirar con esta frasecita que yo les voy a decir. La frase entonces que ahora les traigo a colación es una frase que decían ya los antiguos, es decir, los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los primeros cristianos, los primeros que comienzan a reflexionar, los primeros que comienzan a organizar, a pensar y a entender cuál es el mensaje de Dios en el cristianismo. Entonces los padres de la iglesia, ¿se dan cuenta? Padres de la iglesia, es decir, los iniciadores de esta comunión, de entender que en la persona de Jesucristo se estaba realizando todo el plan de salvación de Dios, todo lo que Dios había prometido ya en el Antiguo Testamento y que luego se realiza en la persona de Jesús. Los padres de la iglesia, los padres de esta comunidad que reflexionan, que entienden y que saben lo que Dios ha hecho en nuestra propia historia, entonces nos dicen lo siguiente. Escuchen muy bien, queridos niños, queridos chicos, queridos padres también. En este momento vamos a escuchar esta frase que dice: Jesús nació para morir, murió para resucitar, resucitó para subir al cielo, sube al cielo para enviar su Espíritu Santo, envía su Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi. Y entonces, siendo los alter Christi, es decir, los otros Cristos, nosotros ahora como comunidad,
podamos nosotros hacer el bien en el mundo. Entonces creo que esta frase de los padres de la iglesia también para nosotros nos da algo demasiado importante, queridos chicos. Entender que hay una misión en la vida de Jesús. Es decir, Dios que se encarna en Jesucristo. Dios que viene y que entra en nuestra historia. Y después de eso, queridos chicos, entonces sabemos que en este camino y en este proceso, Jesús cuando entra y se encarna en nuestra vida y en nuestra historia, después justamente llega hasta la muerte para redimirnos. Muere en la cruz, pero muere por nuestra salvación. Y cuando muere por nuestra salvación, sabemos que Jesús entonces no queda en el sepulcro. Jesús no queda en esa tumba, queridos niños, queridos chicos, queridos padres, sino que verdaderamente allí mismo, desde la muerte, Dios, dice, lo resucita. Y la resurrección es para nosotros lo elemental y fundamental en nuestra vida cristiana. Entonces, cuando estamos hablando de la fuerza del Espíritu Santo ahora, que resucita Jesús, que sube al cielo, la ascensión de Jesús es justamente para enviar al Espíritu Santo y formar la comunidad. Nosotros ahora, en este momento, queridos chicos, estamos formando y estamos haciendo un camino de salvación. Y cada uno de nosotros, por eso decimos que ustedes están en este proceso. Por eso decimos KBV, camino, verdad y vida. En este IBC, es decir, en esta iniciación a la vida cristiana. Es decir, a una iniciación de la vida que nos lleva al compromiso. Solamente quisiera decirles y animarles, queridos chicos, que se están preparando y que están haciendo este camino, a que ustedes entiendan que solamente cuando nos comprometemos con el Señor, cuando escuchamos las cosas que Dios nos va diciendo, lo que Dios nos va entregando en su caminar y en su proceso, nosotros también podemos después hacer tantas cosas lindas para nuestra sociedad. Cuando vayamos creciendo y vayamos siendo un poco más grandes. ¿Por qué les parece, queridos chicos, que la iglesia nos pide y nos dice que en este proceso del KBV, camino, verdad y vida, más o menos nosotros cuando tenemos 14, 15, 16 años, nos vamos formando y vamos confirmando nuestra fe? ¿Por qué les parece? Y porque justamente el Señor nos llama a nosotros al compromiso. Y el compromiso es lo fundamental, es lo esencial, queridos niños, queridos chicos, queridos padres, para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Yo entonces les animo, les estoy diciendo, recemos, preparemos nuestro corazón. Todo lo que hemos escuchado, la fuerza del Espíritu Santo, cada uno de los elementos de la vida de la iglesia se basan en los elementos, en las gracias, en las riquezas, en los dones que provienen de Dios. Vamos a seguir entonces enseguida, queridos chicos, reflexionando sobre cada uno de estos dones que el Señor nos regala. Ahora vamos a escuchar esta música, ¿verdad? Y vamos a estar atentos. ¿Qué es lo que el Señor nos regala a través de este mensaje? Porque cada palabra, cada frase que vamos escuchando con esta hermosa melodía nos lleva a un compromiso. Nos lleva sobre todo a cada uno de nosotros, queridos chicos, queridos padres, a ser auténticos cristianos, buenos cristianos. Y sobre todo eso nos tiene que llevar a ser honrados ciudadanos. Muy bien, queridos chicos, escuchemos entonces la música y volvemos enseguida con nuestra catequesis. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestra catequesis y hoy estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Dijimos que leyendo a Isaías anteriormente, cuando estábamos hablando con los papás, ahora con ustedes, queridos chicos, estamos hablando sobre estos dones tan importantes del Espíritu Santo. Si nosotros queremos crecer como cristianos, primero tenemos que agarrar nuestra Biblia, queridos chicos, tenemos que leer y tenemos que entender muy bien
¿Cuáles son estos dones? Y en primer lugar, vamos a mirar desde la Biblia cuáles son estos dones. Queridos chicos, estos son los dones del Espíritu Santo que nosotros lo tomamos desde el libro de Isaías. Quiero que ustedes me acompañen después y aquí en la pantalla van a ir leyendo y van a ir conociendo cuáles son estos dones que nosotros, como les estoy diciendo, desde la palabra de Dios, desde el profeta Isaías, conocemos. Capítulo 11, del 1 en adelante. Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces, queridos chicos. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. El Espíritu, en primer lugar, nos dice de sabiduría. Y aquí entonces vamos a quedarnos un ratito con este primer don. El Espíritu de sabiduría. ¿Qué nos quiere decir el Señor con el Espíritu de sabiduría? ¿Quién es el sabio, queridos chicos? No es simplemente aquel que memoriza algo, ese no es el sabio. ¿Quién es verdaderamente el sabio? El sabio es aquel que tiene la capacidad de reflexionar, la capacidad entonces de sentarse, de mirar. Y andella, queridos chicos, en guaraní decimos eguapú a calcular. Es decir, comenzar a utilizar la cabecita, queridos chicos, para entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La sabiduría entonces nos da la capacidad de un discernimiento. Y esa palabrita, queridos chicos, discernimiento, quiere decir que uno se da cuenta y entiende qué es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? De acuerdo a las cualidades, a las riquezas, a las cosas lindas, a eso que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Esa es la sabiduría. El sabio entonces es aquel que sabe utilizar de su fuerza, de su riqueza, de su energía, de sus capacidades a favor, en primer lugar, de sí mismo para ser feliz, para realizarse, para conocerse a sí mismo. Entonces, uno es capaz de reflexionar, queridos chicos. Esa es la sabiduría. Pero luego también esa sabiduría que me va a llevar a la relación con los demás. Saber utilizar mis cualidades y mis riquezas a favor de mi comunidad. Entonces, queridos chicos, atención. Eso significa la sabiduría. La sabiduría que Dios nos está regalando y la sabiduría que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Nadie puede decir yo no soy sabio o nadie puede decir yo no tengo sabiduría, porque todos tenemos nuestra capacidad de reflexión. Y esa capacidad de reflexión quiere decir mirar los valores, mirar los elementos más lindos que Dios puso en mi corazón, impregnó, escribió en mi corazón y que ahora entonces yo me doy cuenta, conozco y procuro desarrollarlos. Eso nos dice entonces Isaías en el capítulo 11. Miremos ahora, porque dice sobre él reposará el Espíritu del Señor, que es Espíritu de sabiduría. Número 1, ya hemos dicho. Luego también nos dice el Espíritu de inteligencia. Queridos chicos, la inteligencia, ¿qué significa? La inteligencia justamente significa la capacidad que nosotros tenemos para mirar y saber todo lo que proviene de Dios. La inteligencia es entonces ponerse ante el bien y el mal. Porque nosotros sabemos, queridos chicos, que en el mundo siempre vamos a tener muchas posibilidades del bien. Pero no se olviden que también existen muchas tentaciones que vienen del maligno. No nos olvidemos que la palabra de Dios continuamente nos dice, y otro pasaje también de la Biblia, si ustedes miran en este libro tan lindo que es la Biblia, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, te va a decir una frase muy importante. Querido chico, yo te pongo ante dos caminos. Es como una horqueta, entre el bien y el mal. Ahora vos tenés que decidir, nadie va a decidir por ti. Vos tenés que decidir, querido chico. Sos vos entonces el que vas a decir, yo quiero irme por el camino bueno o yo quiero irme por el camino malo. Ahora entonces es el momento de pensar, y la inteligencia uno utiliza mirando y diciendo, esto verdaderamente me va a llevar a la felicidad.
o esto me va a llevar a la infelicidad. Entonces, esa es la inteligencia. El inteligente es aquel que utiliza entonces sus capacidades, sus conocimientos, la riqueza que Dios le ha dado para poder tomar sus decisiones. Pero para eso entonces primero tiene que pensarlo, para eso tiene que conocerlo, para eso entonces tiene que comenzar a mirar punto por punto. Este camino me lleva al bien, este camino me lleva al mal. ¿Y eso de quién va a depender entonces que seamos felices? Y va a depender de nosotros el cómo nosotros lo tomamos y cómo nosotros nos decidimos. Isaías, queridos chicos, entonces continúa diciendo, el espíritu del consejo. ¿Qué es el espíritu del consejo? Es cuando somos capaces también de parar la oreja, de escuchar el Shema Israel, ellos decían en la Biblia, de escuchar muy atentamente el consejo, alguien que te aconseja qué es lo que Dios me está diciendo y a través de quién Dios me está hablando. Dios me habla a través de mis padres, Dios me habla a través de mis educadores, Dios me habla a través de mis catequistas, Dios me habla a través de mi compañero, Dios me habla a través de todos aquellos que de una o de otra manera me están animando para que yo pueda caminar hacia el bien. Entonces, queridos chicos, ese es el elemento principal y eso significa entonces el espíritu del consejo. Aconsejar, primero, ser capaces de escuchar los consejos, ser capaces entonces de entender y saber lo que nos dicen para después tomar una decisión. Por otra parte, queridos chicos, también el consejo significa que en la medida en que nosotros vamos creciendo y vamos conociendo a Dios, también nosotros podemos dar buenos consejos a los demás. Si nosotros no conocemos, ¿cómo puedo aconsejar a alguien? Es imposible. Nosotros solamente podemos aconsejar a alguien cuando nosotros sabemos y cuando nosotros nos comprometemos. Queridos chicos, el otro consejo es que nosotros podamos entonces dar lo mejor de nosotros mismos a los demás. También nosotros tenemos que tener la capacidad de aconsejar a los demás. Y ahora vayamos al otro espíritu. Es el espíritu de fortaleza. Podemos decir así, la fuerza que proviene de Dios. ¿Qué significa el espíritu de fortaleza? Es cuando nosotros somos perseverantes, cuando nosotros podemos luchar contra el mal. Cuando nosotros decimos, quiero hacer algo, quiero salir de esta situación y entonces yo me pongo las pilas, queridos chicos, para poder salir de esa situación. Esa es entonces la fuerza, el espíritu de la fortaleza. El espíritu de ciencia, ahora queridos chicos, ¿qué significa este espíritu de la ciencia? El espíritu de la ciencia significa conocer las cosas de Dios. Es decir, para que nosotros podamos gustar las cosas de Dios, tenemos que conocerlo. Muchos queridos chicos llega un momento en el cual se alejan de Dios, pero en el fondo, es porque no hicimos bien este KVV, camino, verdad y vida. Si no hicimos bien este proceso, queridos chicos, nosotros llegamos en un momento, al no conocer algo, no podemos amar. Recuerden esta frase, si nosotros no conocemos algo, jamás vamos a poder amar eso que se nos está ofreciendo. Solamente somos capaces de adherirnos, de querer, de amar algo cuando nosotros conocemos eso que nosotros estamos procurando. Entonces, mucha atención, queridos chicos, el espíritu de la ciencia es aquella capacidad que nosotros tenemos de meternos, de conocer, de estudiar, de saber entonces. Y todos tenemos esta fuerza y esta gracia del Señor. Después, queridos chicos, vamos a otro espíritu. El espíritu de la piedad significa enamorarnos de todo aquello que el Señor nos ofrece y que también nosotros tenemos que ofrecer a los demás. La piedad significa esa sintonía con el Señor. Como dijimos en la ciencia, solamente aquello que nosotros conocemos, después podemos amar. Si nosotros no conocemos, no podemos amar. La piedad es amar aquello que Dios, sensibilizarnos y entrar en lo más profundo de nuestra vida para poder ofrecer también nosotros lo mejor
de nosotros mismos. Y el último de los dones, queridos chicos, es el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? No significa tener miedo de Dios, al contrario. El temor de Dios es ese gran respeto que nosotros le tenemos a Dios, porque sabemos la grandeza de un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos ofrece todo. Entonces, queridos chicos, vamos a pedir esta gracia para cada uno de nosotros, que amemos verdaderamente lo que Dios nos regala. Y desde ese conocimiento de la ciencia, la sabiduría para discernir y entender las cosas de Dios, entonces ahora nosotros podamos también respetar principalmente a Dios. Es decir, darnos cuenta de que Dios está por encima de todas las cosas. Así, queridos niños, queridos chicos y queridos padres, pidamos esta gracia también a Dios. Escuchemos un poco de música donde vamos a ir reflexionando sobre la palabra de Dios. Y ahora me despido de ustedes y nos vemos próximamente. Chao, chao, queridos chicos. Adiós, adiós. Cantemos con el Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo bailo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo bailo como David. Yo bailo, yo bailo, yo bailo como David. Yo bailo, yo bailo, yo bailo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve